Ahora sí, muchas gracias. Ya estamos aquí ubicados. El tema que tenemos hoy es un tema muy interesante que creo que a muchos de nosotros nos ha ocurrido. Dolor de cabeza punzante, náuseas, vómito, sensibilidad a la luz, de eso que usted no soporta ver un bombillo encendido, son algunos de los síntomas que quienes padecen migraña saben que ocurren con bastante frecuencia. Lo primero que uno hace, si usted ha tenido un cuadro de migraña, es tomarse un analgésico, algo que le alivie de pronto, pero a veces ni siquiera un analgésico fuerte puede aliviarle a usted de tanto dolor. ¿Qué pasa? ¿A qué tratamientos alternativos puede acudir usted? ¿Dónde está la causa de este cuadro de migraña? ¿En la alimentación? ¿En una situación hormonal? ¿En una intolerancia? ¿En una alergia? Muchas pueden ser las causas. Invitamos a la médico funcional Yasmín Choto Cruz para que ella sea la que nos desglose este tema. Recuerde que usted también puede hacernos su consulta al Facebook de Buen Día. Allí va a aparecer una fotografía de la especialista y también a través del WhatsApp 6087-7777. Póngale mucha atención a este tema porque es bastante frecuente la estadística de personas que padecen migraña. Doctora, bienvenida, qué gusto tenerla aquí. Buen día. Mucha gente realmente padece migraña. Gente. Cada vez pareciera que más, doctora. Sí. Realmente es una causa muy importante de consulta, ¿verdad? Y realmente aquí lo que tenemos que lograr con nuestros pacientes, que es la parte frustrante para la mayor parte de ellos, es que ellos no encuentran un alivio, no encuentran una cura, ¿verdad? Son personas que de alguna u otra manera, inclusive por años, ¿verdad? Se tienen que acostumbrar a lidiar con este problema. ¿Y qué es lo que sucede? Que realmente no estamos abordando la razón o la causa por la cual un paciente presenta migraña. Entonces, cuando nos enfrentamos clínicamente a un paciente con migraña, realmente lo que debemos preguntarnos es ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la razón por la cual este paciente presenta este problema una y otra vez? Y ahora, conforme avancemos la conversación, a mí me llama mucho la atención hablar de que incluso una causa puede ser la comida, doctora. Claro. Usted me lo va a explicar. Claro. Pero quisiera que usted nos explique antes en qué se diferencia un cuadro de migraña de un dolor de cabeza. Ok. Una migraña es un dolor de cabeza, ¿verdad? Pero no es un dolor de cabeza común y corriente. Es mucho más allá. Porque el dolor de cabeza tipo migraña es un dolor de cabeza que es muy severo y que es incapacitante para la mayoría de los pacientes. Y una de las características que tiene es que no es un dolor que está presente siempre, sino que el paciente sí tiene periodos en que está bien, ¿verdad? Entonces, una vez que una crisis de migraña inicia, puede durar desde varias horas, inclusive hasta varios días, pero hay periodos de tiempo en que el paciente está bien, ¿verdad? Se dice en realidad que el promedio de crisis de migraña es una crisis de migraña al mes que podría durar 3 días inclusive o tal vez un poco más, pero hay personas que sí tienen, digamos, migrañas que son más frecuentes, ¿verdad? Y que pueden durar más tiempo. Y cuando un paciente se presenta con dolores de cabeza tipo migraña, digamos, en más de 2 días por semana o más de 2 crisis por semana, aquí tenemos que pensar que puede ser que el paciente tenga una combinación de dolores de cabeza. Entonces puede ser que yo tenga migraña, pero además esto se acompañe, digamos, de una cefalea tensional, ¿verdad? Que son esos dolores de cabeza que son de menor grado, que son más permanentes en el tiempo y que vienen desencadenados por factores de estrés. Entonces puede haber una combinación. Sí, a veces hasta incluso por ser hipertensos también puede detonarse un dolor de cabeza. Claro, inclusive por medicamentos que los pacientes toman, ¿verdad? Entonces cuando vemos esas migrañas que son difíciles de tratar, tenemos que ir para atrás y ver cuál es la causa. Doctora, ¿es posible que haya cuadros de migraña que se extiendan hasta por un mes de manera intermitente? Por decirlo, una migraña crónica. Bueno, ahí estamos hablando de migrañas refractarias, ¿verdad? Que son esas migrañas que no responden a tratamiento. Y como lo dije anteriormente, tenemos que ver, o sea, ¿será que este paciente, además de tener una migraña clásica, tenga la combinación con otro tipo de migraña o con otro tipo de dolor de cabeza, ¿verdad? Que pueda ser una cefalea por tensión o que pueda ser una cefalea por hipertensión o que pueda ser una cefalea causada por medicamentos. Entonces eso sí puede existir. ¿Dónde duele cuando aparece una migraña? ¿En qué zona de la cabeza específicamente? Generalmente es un dolor más universal, ¿verdad? Puede ser en la frente o puede ser también a ambos lados de la cabeza, ¿verdad? Que llamamos bitemporal. Y
la migraña se caracteriza por ser un dolor que es severo, ¿verdad? Porque es un dolor incapacitante, porque la persona no puede llevar a cabo la mayoría de las actividades de su vida cotidiana, ¿verdad? Además, son cuadros que se acompañan de otros síntomas. Por ejemplo, el paciente puede tener náusea, puede tener vómitos, puede tener cambios en la visión, ¿verdad? Lo que llamamos los escotomas, que son, digamos, puntos ciegos, aparecen puntos ciegos en el campo visual. Pueden ser lo que llamamos los fosfenos, ¿verdad? Que es esa sensación de ver luces como brillantes, ¿verdad? También en el campo visual puede tener acompañamiento de escalofríos, puede tener adormecimiento de las manos, adormecimiento de los labios, ¿verdad? Un cuadro complicado. O sea, es un cuadro que puede realmente ser complicado. Y entonces, hay típicamente, clínicamente, dos presentaciones, ¿verdad? La más común es la migraña que no tiene aura, por decirlo así, que no tiene aviso, sino que simplemente empieza súbitamente, repentinamente y sin aviso, ¿verdad? Con todas esas características. Y la otra, que es un poco menos frecuente, pero que sí se da, es la migraña con aura, donde hay síntomas que nos avisan que el dolor viene. Y entonces es cuando el paciente puede empezar antes del dolor a tener esos cambios, ¿verdad? En la visión, ¿verdad? Visión borrosa, parches, inclusive hay gente que puede percibir diferentes movimientos o colores de los objetos, ¿verdad? ¿Es posible que solo se presente el dolor de cabeza y no estos otros síntomas laterales que usted me está hablando? Sí, exactamente. De hecho, la migraña sin aura, que es la que usted describe, es la más común. Y puede ser también que los pacientes a veces tengan aura y a veces no tengan aura, ¿verdad? Hemos preparado una pantalla que quiero que ustedes vean, una pantalla de información. ¿Cuáles pueden ser los factores que desencadenen la migraña? Estoy seguro que ustedes se van a sorprender, al igual que yo, cuando estaba estudiando la entrevista, porque a mí me llamaba la atención esto, doctora, que incluso hay comidas y bebidas que podrían detonar cuadros de migraña. Claro. Pero además alergias, intolerancias alimentarias, cambios hormonales, los estoy leyendo así porque usted me los va a desglosar ahorita poco a poco, deshidratación y hambre, tal vez es el que he escuchado yo un poquito más frecuente, y el ejercicio físico. Comencemos con comidas y bebidas. Doctora, ¿qué tipo de alimentación puede detonar una migraña? Bueno, hoy vamos quiero que diferenciemos entre lo que son los alimentos que tradicionalmente conocemos, que desencadenan migrañas y que la mayoría de los pacientes la conocen, y las respuestas individuales que un paciente puede tener con alergias alimentarias. Entonces, ¿cuál es la lista clásica que los pacientes conocen que me dan migraña? Por ejemplo, el chocolate, ¿verdad? Los pacientes dicen, no puedo comer chocolate porque me desencadena una migraña. Podemos incluir aquí, digamos, los quesos maduros, por ejemplo, el queso cheddar, ¿verdad? Es uno, ¿verdad? Ese tipo añejado, grasoso, ¿verdad? Que nos da dolor de cabeza. Muy importante los edulcorantes artificiales. Yo a todos mis pacientes con migraña les pido eliminar el consumo de edulcorantes, ¿verdad? Los sobrecitos para endulzar el café. Sí, claro. Las bebidas gaseosas que vienen light, ¿verdad? Todo lo que sean los jugos light. Todo lo que diga light en cuanto a carbohidratos es porque tiene aspartame o porque tiene algún tipo de edulcorante artificial. ¿Incluso lo que dice cero, doctora? Incluso lo que dice cero. Claro, por supuesto. Lo que diga light o lo que diga cero son comidas o son alimentos que realmente sabemos que tienen alto riesgo de desencadenar, sobre todo cuando se consumen, digamos, de una manera regular, ¿verdad? Sí. Otros alimentos que podemos mencionar, el famoso glutamato monosódico, ¿verdad? Que es este condimento tipo Ajinomoto, claro, ¿verdad? Que se usa mucho en la comida china, ¿verdad? Que son sustancias, este glutamato es altamente activo a nivel cerebral. Que tiende a comprarlo uno en supermercados porque vienen en presentaciones en polvo, sí, o alguna cosa así. O que son parte de algunas mezclas de condimentos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esa palabra glutamato monosódico, leer las etiquetas y saber que nos puede desencadenar. Me habla de chocolates, migraña, doctora, de quesos maduros, me habla de bebidas light o cualquier alimentación light o que diga cero también. ¿Sí? ¿Es posible, haciendo uno un cambio en la dieta, detener estos cuadros de migraña? Claro, definitivamente sí, pero tenemos que ahondar un poco más, ¿verdad? Porque sabemos de estos alimentos que ya la mayoría de los pacientes lo sabe, ¿verdad? Dice, no puedo comer maní porque esto me da dolor de cabeza. Sin embargo, hay más allá
de solamente, digamos, esta lista de alimentos. Importante mencionar los licores, especialmente la cerveza y el vino tinto. Muchísima gente dice, no puedo tomar vino tinto porque esto me desencadena una crisis de migraña. Hablemos de las intolerancias, que era la segunda parte que veíamos ahí en la pantalla. Intolerancias y también alergias. Sí, alergias alimentarias. Sí. Ok, cuando hablamos de alergias alimentarias, ya aquí estamos hablando de la individualidad de la persona. Ok, entonces, muchas personas consultan con estas migrañas que son difíciles de tratar a pesar de que están eliminando la lista que acabamos de mencionar. Entonces, las alergias alimentarias son reacciones que son individualizadas a alimentos que son aparentemente sanos. ¿De acuerdo? O sea, yo puedo estar comiendo algo que es dentro de la definición de un alimento saludable y que yo pueda tener una reacción, ¿verdad? Y que eso me produzca una migraña. Entonces, ¿cómo hacemos para darnos cuenta? Porque, ¿qué es lo que pasa? O sea, hay alergias que se pueden presentar de manera temprana o de manera inmediata, ¿verdad? Que yo me coma algo y en cuestión de minutos estoy con migraña. O puede ser que este desarrollo de la migraña dure horas, inclusive un par de días después. Entonces, es muy difícil para la gente hacer la relación. Yo no me voy a acordar, bueno, es que hace 2 días me comí unos helados y hoy tengo migraña. O sea, esa relación uno no la hace. Entonces, cuando estos síntomas, además de la migraña, vienen acompañados de otro tipo de síntomas, digestivos o no digestivos, tenemos que pensar en que puede haber una alergia alimentaria. Entonces, por ejemplo, además de que me dio migraña, me pudo haber dado distensión abdominal o gases, me pudo haber dado diarrea, me pudo haber dado estreñimiento, me puede dar acidez, me puede dar dolor en las articulaciones, ¿verdad? Me puede dar sensación de mente nublada, me puede dar fatiga. ¿Ves? Son síntomas que uno no relacionaría con algo que me comí hace 2 días. Claro. ¿Verdad? ¿Es posible, doctora, que la alergia solo presente como síntoma la migraña y no estos otros síntomas? Sí, puede perfectamente que sí. ¿Y qué es lo que pasa? Además, que estamos tan acostumbrados a tener esos síntomas, ¿verdad? A tener distensión abdominal, gases, la mayoría de la gente lo tiene, ¿verdad? Que realmente somos expertos en irle poniendo silencio a esos síntomas. O aprendimos que me tomo un antiácido o que me tomo un antiespasmódico, me tomo un medicamento para quitarme la diarrea y listo, ¿verdad? Entonces, estamos obviando, digamos, los avisos que el cuerpo nos está dando para identificar esto. Entonces, hay que hacer exámenes. Sí, a eso iba, doctora, porque cuando se trata de alimentos que ya la persona migrañosa sabe que no debe consumir, se vuelve fácil, pero cuando estamos hablando de una alergia, ¿cuál es el siguiente paso entonces? El siguiente paso, hay varias maneras, pero yo diría que en la que más podemos confiar es en las pruebas que hacen los alergólogos en la piel, ¿verdad? Estas pruebas que se llaman las pruebas de pinchazo, ¿verdad? Que es que nos ponen a reaccionar, digamos, inmunológicamente. Es una reacción inmunológica mediada por lo que llamamos inmunoglobulinas E, y que nos hacen pruebas de diferentes alimentos. Entonces, los alimentos que más comúnmente consumimos o los alimentos, ¿verdad?, más frecuentes de la dieta, entonces ahí nos prueban con los frijoles y con el huevo y con los lácteos y con la yema de huevo y con la clara de huevo, ¿verdad? Y con un grupo importante de diferentes alimentos, y vamos a ver, el alergólogo va a hacer el análisis de la reacción que la persona tiene. Puede ser una reacción que sea inmediata, que sea en una cuestión de minutos, o una reacción que pueda ser un poco más retardada, que tome 48 horas en aparecer. 8:23 de la mañana, estamos hablando con la especialista en medicina funcional, Yasmín Chotocruz. Si usted es una persona que padece migraña, esta entrevista es para usted. Si tiene un familiar que presenta estos cuadros con mucha cotidianidad, esta entrevista también es para usted, para que le explique qué debe hacer. Si tiene una consulta que realizarnos, el Facebook ya está a su disposición, y también la línea de WhatsApp para que usted nos envíe un pequeño video al 6087-7777. Las causas pueden ser muchas, desde las más comunes como la alimentación hasta alergias como lo que la doctora nos está explicando, pero también existen deficiencias nutricionales, cambios hormonales, los anticonceptivos que usted utilizando pueden ser también algunas de las causas. Así que ya lo saben, envíenos la consulta, ayúdenos a hacer esta entrevista también más interactiva, porque creo que aprendemos todos preguntándole así a la doctora. Que de hecho, doctora, una de las causas es la deficiencia nutricional, que también uno honestamente no piensa
que tal vez no tiene mucha vitamina D o que le falta algún mineral. Vamos a colocar una información para que usted me explique cuáles son las causas nutricionales, las deficiencias nutricionales que normalmente ocurren. Vitamina D, magnesio, por ejemplo. ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos este tipo de faltantes que estamos viendo? Ok, con la vitamina D realmente es sencillo, porque la vitamina D podemos hacer exámenes de laboratorio, ¿verdad? Entonces ya consideramos que una persona está deficiente o insuficiente en vitamina D cuando tiene niveles menores de 30, ¿verdad? En sangre. Entonces, ¿qué es lo que se ha demostrado con la vitamina D? Realmente lo que se ha demostrado es que las personas que padecen de migraña y tienen niveles bajos de vitamina D tienen mayor frecuencia de las crisis, ¿verdad? Entonces, suplementando con vitamina D, que realmente es muy fácil, ¿verdad? Es usar una buena calidad de vitamina D3 combinada con vitamina K, logramos normalizar esos niveles de vitamina D, optimizarlos, mejor dicho, y entonces logramos que el paciente tenga menos frecuencia en las crisis. No le va a bajar la intensidad del dolor, le va a bajar la frecuencia de las crisis. Con estos otros factores nutricionales, porque aquí leo magnesio, coenzima Q10, esta por ejemplo, doctora, Sí. ¿cómo nos damos cuenta que tenemos una deficiencia? Ok, no me quiero brincar el magnesio, porque el magnesio es casi que el más importante, y con el magnesio no hay exámenes de laboratorio que sean ¿cuál es la palabra? Tan veraces en decirnos que estoy deficiente en vitamina D, en magnesio. Pero sí es muy fácil saber si uno está deficiente en magnesio. Ansiedad, ataques de pánico, migrañas, palpitaciones, hipertensión arterial, calambres musculares, tensión muscular, a veces nos brincan los párpados o nos brincan las orillas de los labios, ¿verdad? Estas son cosas que nos hacen pensar. Y entonces, el magnesio, digamos, yo traigo aquí magnesio en polvo, es la primera herramienta que tenemos que tener cuando un paciente tiene migraña, no solo para la parte preventiva, sino para la parte curativa de una crisis. ¿Quiere decir que si yo presento cuadros de migraña ya podría ir pensando en suplementarme con magnesio? Claro, por supuesto. Definitivamente el magnesio tiene que estar de la mano de todos nuestros pacientes que presentan migraña. ¿Qué debe tener un buen suplemento de magnesio para saber que tiene alta calidad, doctor? Depende del tipo de magnesio. Yo les recomiendo principalmente dos tipos de magnesio. Uno es el citrato de magnesio y el otro son los quelatos de magnesio. Los quelatos de magnesio son altamente absorbibles, vienen unidos a proteínas, son de fácil digestión, y tienen mucha absorción a nivel de vasculatura, ¿verdad? A nivel muscular. Entonces, para toda esa parte de relajación y circulación cerebral, ayuda muy bien. Bueno, terminemos de desarrollar estos que teníamos acá, coenzima Q10, complejo B, GABA, por ejemplo, doctora. El GABA es interesantísimo, ¿verdad? Porque el GABA, digamos, yo lo tengo aquí, el GABA en una forma de tabletas masticables. Esto nos ayuda para las migrañas que están asociadas con el estrés, ¿verdad? Y para esas cefaleas tensionales también. ¿Qué es el GABA? El GABA es una sustancia que normalmente tenemos en el cuerpo humano, es un neurotransmisor, es un químico cerebral, que es el químico cerebral calmante, tranquilizante, relajante del cuerpo humano. Y lo que pasa es que desafortunadamente con el paso del tiempo y con el estrés crónico nos volvemos deficientes en GABA. Y no es que lo vamos a medir en laboratorio, pero sí sabemos por las manifestaciones de ansiedad, de insomnio, ¿verdad? De dificultad para concentrarnos. Entonces el GABA, digamos, en sus formas bioidénticas y naturales, lo podemos consumir estas en tabletas que son masticables, ¿verdad? Que el paciente, digamos, las mastica y las traga. Llegan muy bien en cuestión de minutos a nivel del sistema nervioso central y uno realmente siente una diferencia. Es decir, una persona migrañosa que además se le suman cuadros de estrés puede pensar en suplementarse con GABA. Exacto, definitivamente. Y es que este es un buen punto que yo quería llegar. O sea, tengo una tendencia a migrañas, ¿verdad? Inclusive en los niños. En los niños hay que saber que es una causa importantísima de consulta las migrañas, ¿verdad? Además de eso, probablemente estoy comiendo alimentos que no me caen bien. Además de eso, estoy estresado y puede ser que tenga deficiencias nutricionales. Entonces, vamos sumándole al cuadro todos estos factores que llega un punto en que el cuerpo ya no puede, ¿verdad? Llega un punto de exhaustación que llegamos. Es que usted decía algo importante, doctora, en la entrevista, es que a veces no tenemos cómo medir
que tenemos alguna de estas carencias nutricionales, ¿verdad? Por ejemplo, de GABA, de coenzima Q10. Sí. La pregunta tal vez va, ¿una persona migrañosa puede pensar en suplementarse con magnesio, con GABA y que este tipo de suplementos interactúen entre sí? Claro, más bien interactúan de una manera positiva, ¿verdad? De una manera positiva, yo le digo de una manera sinergística. No es lo mismo tomar solo magnesio que, digamos, combinar el magnesio con vitaminas del complejo B, ¿verdad? Que las vitaminas del complejo B, digamos, estas que yo traigo aquí, son esenciales para ayudar al cuerpo a darle resistencia al estrés. Con respecto a la migraña, es interesante que la deficiencia de vitamina B2, que es parte del complejo B, que es la riboflavina, produce en el cuerpo humano una mayor sensibilidad a la luz. Entonces, estos pacientes migrañosos típicamente pueden ir caminando por el centro comercial y de pronto volver a ver y les entra una luz brillante y eso les desencadena un ataque de migraña, ¿verdad? Son cosas que son muy, muy comunes. Y eso puede hablar ya de una deficiencia, digamos, específicamente de riboflavina, que es parte del complejo B. Estos tratamientos alternativos, porque de hecho la médula de la entrevista es hablar más allá de los analgésicos. Hablaba con una persona migrañosa hace poco y me decía, es que ya prácticamente no hay un analgésico. Exacto. Y le mencioné algunos y me decía, eso para mí son confites. Así me lo dijo, doctora. Quiere decir que ya el analgésico no le hace mucho. Así es, y así es. Ese es el tipo de pacientes que yo recibo en mi consulta, ¿verdad? Y entonces aquí lo que tenemos que pensar es, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es? ¿Verdad? Volviendo un poquito a la parte de las alergias alimentarias, ¿verdad? Yo les podría decir, esto ni lo leí en ningún lado, ni nada más lo he visto anecdóticamente de pedirle una y otra vez digamos, a los pacientes los exámenes de alergias o de intolerancias alimentarias. Y las dos cosas a las que más se reacciona son los productos lácteos y los huevos. Entonces, yo puedo comer huevos todos los días porque siento que es un desayuno que es muy saludable. Lo que no me estoy dando cuenta es que me está dando una reacción alérgica que no es tan obvia y se manifiesta con dolor de cabeza. Igualmente con los productos lácteos, que puede ser cualquier naturaleza, puede ser leche, puede ser cualquier tipo de queso, puede ser yogur, ¿verdad? Puede ser mantequilla, puede ser cualquier producto lácteo que no me doy cuenta y me lo como porque creo que es sano, ¿verdad? Un yogur con fruta en la mañana suena sumamente sano, a no ser que yo tenga esa respuesta. Entonces, estadísticamente lo que se ha demostrado es que al quitar esos alergenos, hay una mejoría significativa en el 60% de los pacientes. Una persona que es alérgica, por ejemplo, al trigo, que no se ha dado cuenta, pero que todos los días desayuna con su pedacito de pan, ahí puede estar. Claro, el gluten. Entonces, ¿cuáles son los alimentos? Que dicha que lo mencionó, porque ¿cuáles son los alimentos más frecuentes desde el punto de vista de alergenos? Son el gluten, los lácteos, los huevos, la soya y los edulcorantes artificiales. Esos son, entonces, es que los pacientes dicen, doctora, pero qué difícil, o sea, ¿cómo me voy a quitar yo el pan que como todos los días o los huevos que como todos los días, ¿verdad? Ahí hay gente que lo necesita ver en blanco y negro, ¿verdad? Que el doctor se lo ponga por escrito. Claro. Se dan cuenta que sí vale la pena eliminarlo porque es la manera en que vuelven. Tengo una pregunta acá, doctora, de parte de Carla Chavarría. Dice que ella sufre de migraña como 2 veces al mes. Le da en la mitad de su cara. Le produce náuseas también. En el seguro le han enviado tratamientos, pero nada. No le envían con especialistas. ¿Cuál es su recomendación para ella? Bueno. Le pusieron una tarea muy amplia, pero sí, es muy amplia. Tenemos que ver cuáles son los factores de ella, ¿verdad? O sea, tenemos que ver, usa hormonas, ¿verdad? ¿Qué tipo de tratamientos anticonceptivos estará usando? Pero yo diría, o sea, que lo primero que tenemos que valorar son las alergias alimentarias. Eso es lo primero, porque son reacciones que son muy individuales, ¿verdad? Entonces, por ahí revise su alimentación. Revise su alimentación. Trate de hacer como un diario, de decir, a ver si usted le empieza a encontrar alguna relación a lo que comió y al desarrollo del dolor de cabeza. Y la otra parte, número 2, es el manejo de las hormonas del estrés. Tengo acá a Sara Montero Baldí, dice que las migrañas de ella aparecieron desde los 10 años, incluso con adormecimiento en el cuerpo, del lado izquierdo o derecho. Ella eliminó los alimentos como el chocolate y los quesos que usted estaba mencionando. Y en el 2016 la operaron de una situación en el corazón. Han disminuido en un 99% las migrañas.
pues estas migrañas son vasculares, dice, el queso, los chocolates y el chicharrón. Ahora los como y no hay migrañas. Nos estaba contando ella su experiencia. Susan Villegas dice, ¿qué pasa con los niños? Yo padezco de migraña y mi esposo también. Nuestra hija tiene 2 años y desde que tiene 1 añito presenta dolores en las piernas, en las rodillas y en las muñecas. En el hospital de niños nos dicen que es posible que también padezca migraña, solo que se le presenta con esos dolores, o sea, con estos síntomas en las piernas. ¿Es posible prevenir con ella que los cuadros se desarrollen? Claro, los alergólogos también ven niños, ¿verdad? Lógicamente se le pueden hacer pruebas de reacciones inmunológicas para ver si ella está reaccionando a algo. O sea, y tiene el antecedente heredofamiliar, ¿verdad? Que es importantísimo. ¿Juega un papel la herencia? Claro, ¿sí? Claro. Doctora, usted también hablaba ahora del tipo de hormonas, ahora que estábamos hablando de esta muchacha que nos hacía la consulta. Una mujer que tiene algún tratamiento anticonceptivo y tiene migraña, ¿debe revisar esto? Claro. Definitivamente. Yo diría lo siguiente, o sea, sobre todo las mujeres que tienen migrañas con aura, o sea, este aviso de que aquí viene la migraña y luego se desarrolla una migraña, yo diría, aunque no es una contraindicación absoluta, yo diría, este tipo de pacientes debería de buscar otro tipo de anticonceptivo que no sean, digamos, las pastillas comunes y corrientes. Porque ¿qué es lo que pasa? O sea, estos niveles de estrógeno que traen las pastillas, ¿verdad? Que son constantes durante las primeras 3 semanas, pero la última semana del mes, ¿verdad? O no se toma del todo el anticonceptivo, o lo que trae son unas pastillitas de hierro que no tienen hormonas. Esa caída brusca en niveles hormonales desencadena las migrañas. Entonces hay mujeres que pasan estables en el mes y la última semana, ¿verdad? Es cuando pueden presentar un ataque de migraña, que eso es bastante común. ¿Existe una relación entre el ciclo menstrual y un cuadro de migraña? También en mujeres que no toman este tipo de anticonceptivo hormonal, porque lo que pasa es, o sea, esa es la razón por la cual la migraña es más frecuente en la mujer que en el hombre, ¿verdad? Porque tenemos estas variaciones hormonales que vienen normalmente con el ciclo menstrual, que son muy sensibles, ¿verdad? Y que es muy fácil estar desbalanceado hormonalmente. Hemos hablado de eso anteriormente, claro, ¿verdad? Y entonces sí podemos ver que esas, digamos, niveles insuficientes de progesterona hacia el final del ciclo menstrual producen migrañas. Entonces eso yo lo veo siempre, digamos, en la clínica, y lo vemos también en las pacientes en la menopausia. Usted también mencionaba ahora que los cuadros de estrés pueden ser uno de los detonantes. ¿Cómo sé yo que mi cuadro de estrés es la principal causa, doctora? Bueno, el desbalance de hormonas del estrés no solo se acompaña de migraña, sino que se puede acompañar también de otros síntomas, ¿verdad? Recuerden que la migraña no está siempre presente, ¿verdad? O sea, la migraña aparece y desaparece. Pero si nosotros tenemos otros síntomas que nos dicen hay desbalance de hormonas del estrés, pues lógicamente que hay ahí una relación. Entonces, fatiga, ¿verdad? Un paciente que se siente fatigado, que le cuesta arrancar en la mañana, que tengo fatiga a media tarde y que necesito tomar café para reanimarme, que tengo dificultad para dormir, ¿verdad? Que a pesar de que me acosté cansado, estoy con insomnio, ¿verdad? Personas que son altamente sensibles al estrés y que no logro manejar una reacción estresante y que tuve un disgusto, un problema o algo, y eso me desencadena aún más cansancio o me desencadena un dolor de cabeza. Entonces, sí. Sí, nos escribe acá Yolanda Lizano, que estaba leyendo su comentario, dice que ella después de 35 años de padecerlo, 35 años, doctora, dice que aprendió mucho a controlarla, la afectación es por alimentación, ya ella al menos dio con este punto, ¿verdad? Y además del analgésico tengo una rutina de medicina alternativa, debo, dice, sobarme y vomitar para curarme y luego duermo. ¿Qué opina usted de esto, doctora? Bueno, no sé qué opinar, pero sí sé que en muchos casos el vómito y el sueño alivian. Y eso pasa mucho en los niños, ¿verdad? Los niños usualmente vomitan y les calma el dolor. O se acuestan a dormir si lo logran, ¿verdad? Y esto les alivia el dolor. Ana Gloria Lara dice, a mí lo que me provoca la migraña es el azúcar. Hace 2 días me di cuenta que el agua clorada también. En el EVAIS me tratan con propanolol y amitriptilina si estoy con el tratamiento y evitando esos alimentos, pues todo bien. Pero si dejo los medicamentos, estas vuelven. Qué bien que usted lo menciona, doña Ana, porque quiero saber si una paciente con migraña debe casarse con estos medicamentos, doctora, de por vida.
Yo, desde el punto de vista que yo lo veo, no, ¿verdad? O sea, si nosotros hacemos un tratamiento integral donde removemos la causa, no debería de casarse con este tipo de medicamentos. Por acá tengo a doña María Palma. Es un poco extenso el comentario, pero lo voy a resumir. Padece montones de migraña a tal punto que le enviaron a tomar propanolol y amitriptilina. Hay días en los que ella amanece incluso con dolor de cabeza. ¿Qué se puede hacer? Pregunta, porque a veces siente que le explota la cabeza o las náuseas son muchas, ve rayitas de colores o incluso se le duermen los brazos, dice doña María. Evita comer chocolate, evita comer grasas porque la ponen fatal. Padece de rinitis y a raíz de un accidente en carro hace 5 años, padece también de dolor crónico y duerme poco, en promedio 3-4 horas. Lo ha intentado todo, pero no lo logra. Dice que necesita su ayuda. Ella es un buen ejemplo de lo que yo les decía, ¿verdad? Que no es solo un factor, o sea, vamos sumando factores, ¿verdad? Ella tiene probablemente una lesión en el cuello, ¿verdad? Que tiene que ver con su dolor de cabeza, ella tiene insomnio, ella tiene mal manejo del estrés, ella tiene alimentos que le hacen daño y que probablemente ella aún no sabe cuáles son todos esos alimentos que le hacen daño. ¿Verdad? Entonces, entre más factores de riesgo tengamos o factores desencadenantes tengamos funcionando juntos, o sea, más intenso el problema y más refractario la respuesta, ¿verdad? Ella no está respondiendo a sus medicamentos. Entonces, sí hay que hacer un tratamiento integral con ella. Hay que terminar de diagnosticar las alergias alimentarias, hay que suplementar, hay que darle apoyo a las hormonas del estrés, hay que ayudarle a dormir, ¿verdad? ¿Cuál es? Exacto. Es que ella dice aquí, duermo poco, y para mí ya eso es un ingrediente también. El dormir poco aumenta el cuadro de migraña. Por supuesto, porque durante el sueño producimos en el cuerpo sustancias antiinflamatorias, ¿verdad? El sueño es tan importante porque durante el sueño es que regeneramos, ¿verdad? Liberamos hormona de crecimiento, liberamos sustancias antiinflamatorias. Entonces, si uno no duerme, esa producción se queda corta y estamos... Lo que yo digo es estamos en un estado permanente de alerta o de inflamación. Diego dice, ¿por qué razón cuando padecemos de migraña, aparte de la molestia de la luz, dan tantas ganas de vomitar y mareos? ¿Hay tratamiento para disminuir este síntoma de los mareos? Pregunta Diego. Bueno, hay medicamentos que se usan, ¿verdad? O sea, hay medicamentos que están diseñados específicamente para el tratamiento de los mareos que se pueden combinar, digamos, con el resto de los tratamientos. Sin embargo, aquí lo importante sería evitar que él tenga una migraña. Me llama mucho la atención porque me dice Thais, que está recibiendo los comentarios de ustedes, que hay muchas personas preguntando, doctora, por el mismo tema del vómito. Katy Rivera, por ejemplo, dice, en mi caso a veces son tan fuertes las migrañas que los medicamentos no funcionan y hasta que no logre vomitar, no empiezo a sentirme mejor. ¿A qué puede deberse? Yo sé que usted me dijo antes que no opinaba mucho al respecto de esta alternativa de tratamiento, pero al parecer hay muchos pacientes a los que esta situación, provocarse el vómito, les funciona. Bueno, yo me pregunto, o sea, ¿será que hay una alergia de por medio? ¿Verdad? Que el cuerpo está tratando de deshacerse o de eliminar algo en el cuerpo que le está causando daño, ¿verdad? Porque lo cierto es, la gente vomita y mucha gente se alivia. Sí, tengo un video de doña Ana Rosa. Doña Ana tiene 54 años, pero ella hace 40 años padece migraña. La vamos a atender. Doña Ana, muy buenos días. Buenos días, mi nombre es Ana Rosa, tengo 54 años. Yo desde los 14 años más o menos padezco de migraña. Ya me han hecho exámenes desde TAC hasta resonancia y sigo con la migraña. Nunca me han hecho las pruebas de las alergias. Pero sí quería preguntarles, dentro de los medicamentos que usted está indicando ahorita, como el magnesio, el GABA y todo eso, ¿hay alguno de estos que pueda provocar más el aumento de una arritmia, ya que tengo una arritmia? Quería saber. Excelente su pregunta, doña Ana. Muchas gracias, doctora. El magnesio más bien tiene una afinidad natural con la salud cardiovascular. Entonces, más bien usamos el magnesio para la prevención de arritmias, ¿verdad? El magnesio lo agregamos a pacientes que ya tienen tratamientos cardiológicos, ¿verdad? Para las arritmias, para la hipertensión. Entonces, más bien, a ella le puede favorecer. Usted, hágame un resumen rápido, doctora. Trajo magnesio, trajo GABA
Ajá. ¿Cuáles fueron los vitaminas del complejo B, que ya mencionamos, y traje coenzima Q10. Y la coenzima Q10 es una sustancia que naturalmente el cuerpo produce, pero que medicamentos que son muy comunes producen deficiencias en la producción de coenzima Q10. Por ejemplo, los medicamentos para bajar el colesterol, típicamente, y los anticonceptivos orales producen ese tipo de deficiencia. Entonces, lo que sí se ha demostrado es que se puede usar la coenzima Q10 como tratamiento preventivo de las migrañas, porque entonces hay un mejor mecanismo de compensación al existir buenos niveles de coenzima Q10 para prevenir una migraña. El GABA entonces relaja, elimina un poquito el estrés, ¿produce sueño? Se duerme bien durante la noche, tiene la grandísima ventaja de que no produce atontamiento durante el día, ¿verdad? No es que ando ahí muerto de sueño durante el día. Un sopor extraño. No. Uno toma GABA, a mí me encanta el consumo del GABA, a mí me gusta tomarlo porque realmente le produce a uno una tranquilidad bastante placentera. Sana. Sí, bastante placentera, y en la noche se duerme bien. Eso sí es importante, siempre lo digo, no debe usarse en pacientes que ya toman benzodiazepinas tipo Tafil, tipo Rivotril, porque actúan sobre los mismos receptores a nivel cerebral, entonces no conviene. Importante esta acotación. Muchas gracias, doctora, por el tiempo y por la entrevista. Gracias a ustedes también por colaborar con el tema. A la doctora Yasmín Choto Cruz, especialista en medicina funcional, usted puede encontrarla en el 2524-2959, ahí tiene los números, y también al WhatsApp 85979436, especialmente por si usted también tiene más consultas sobre estos tratamientos alternativos. La doctora, estoy seguro, tiene ahí unas respuestas y unas sugerencias para ustedes bien importantes. Doctora, muchas gracias. Con todo gusto. Feliz semana. Gracias, igual.